Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a seguir hablando sobre las dificultades específicas del aprendizaje, más específicamente la disgrafía. Y vamos a ver qué es. Bueno, la disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta la forma o el significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, con una adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. ¿No? Analizando la definición de Portellano, se puede decir que un niño que presenta disgrafía realiza trazos inadecuados en su escritura, por lo que la misma en la mayoría de los casos se vuelve incomprensible. El tamaño de la letra frecuentemente suele ser más grande y defectuosa. Esto se debe a una mala coordinación motriz como consecuencia de un inadecuado manejo del lápiz. Sin embargo, cabe señalar que el niño posee una inteligencia normal. Recordemos el video anterior donde les comentaba, ¿no?, que antiguamente se utilizaba la repetición en la gramática. A los niños que tenían dificultades en determinadas letras se les pedía que durante un renglón o dos renglones o la extensión que fuese necesaria practiquen esa misma palabra, esa misma letra, ¿no? Ir transformando el grafema a medida que nosotros lo procesamos. Eso es lo que suele suceder en este tipo de dificultad y se recomienda por eso en etapas primarias, en etapas iniciales, comenzar con este tipo de ejercicios para poder corregirlos a lo largo del tiempo. Hay que destacar que la letra de un niño que presenta disgrafía es por lo general torpe y poco satisfactoria. Esto hace que el niño trate de evitar dentro de lo posible toda situación que exija la práctica de la caligrafía. Importante. Un niño que presenta disgrafía posee una imagen mental bien definida de lo que desea codificar por escrito, pero descubre que le es imposible recordar cómo se escriben ciertos símbolos específicos. Es decir, que el niño tiene la idea clara de lo que desea escribir, pero al momento de realizar su escritura no puede cómo se escriben determinadas letras o palabras, produciéndose de esta manera una confusión, la misma que se manifiesta en su texto escrito. No es un tema de procesamiento mental en el momento, ¿no?, sino es un tema como de memoria de trabajo, en el momento en que tienen que pasarlo a la acción. Recordemos que todas estas cosas, como tienen un gran componente motriz, de motricidad fina, todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿no?, tiene un detalle muy minucioso de los movimientos. Es como les decía anteriormente, es preferible comenzar a acostumbrarse a hacer determinadas cosas en la escritura desde más chicos, porque luego va a ser mucho más complejo. Clasificación de la disgrafía. Los trastornos de la escritura infantil pueden tanto a la forma como al significado de la letra, ya que los niños que presentan disgrafía pueden manifestar dificultades tales como lateralidad, direccionalidad, movimiento de los ojos, destreza motriz, conocimiento y organización del espacio, desconocimiento de tiempo, falta de coordinación, alteración de la imagen corporal, dificultad en la percepción de las formas. Recordemos que todo lo que tiene que ver con los grafemas, con la forma de las letras, ¿no?, tiene un impacto visual, memorístico, ¿no?, que una vez que nosotros podemos ver cómo es lo que tenemos que imitar o comprender, obviamente que le vamos a tratar de dar un sentido, una dirección, va a tener algún tipo de tamaño. Todas estas cosas son las que se suelen ver como desreguladas en la disgrafía. Hay diferentes tipos de disgrafía. Son la motriz, sintomática o secundaria,
específica, superficial, fonológica, profunda y semántica. Vamos a ver brevemente un poco de cada una. La disgrafía motriz son los trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor comprende la relación entre sonidos escuchados y al mismo tiempo que se pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, ¿no? El tema no tiene que ver con lo que escucha, ni con lo que ve, ni con lo que comprende, sino cómo lo pasa por el cuerpo para plasmarlo en el momento de trabajo, ¿no? Se observa una lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir, ¿no? Obviamente que todas estas situaciones de cómo uno se sienta, si se sienta de costado, cómo agarra el lápiz, con qué mano, a qué distancia la apoya en el escritorio, son todas situaciones que van a favorecer a la escritura o no. Después tenemos la disgrafía sintomática o secundaria, que es cuando la dificultad de la escritura no se debe a problemas funcionales, sino que son consecuencia de otros problemas como trastornos neurológicos, deficiencia intelectual o problemas de visión, entre otros. Vemos que la diferencia entre los tipos radica en que algunos tienen características particulares y en este caso, como es la secundaria, no tiene nada que ver con eso, sino que ya viene con un componente biológico, un trastorno de base, ¿no? Un desarrollo empobrecido o más lento que el común. Después está la disgrafía específica, que es la dificultad para reproducir las letras o las palabras. No responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Compromete a toda la motricidad fina. Vemos que en esta disgrafía específica lo que cobra más relevancia es la percepción, ¿no? Cómo interpreta lo que está viendo, lo que está escuchando. No pasa quizás por algo del neurodesarrollo específicamente, pero sí en el tema de la comprensión, ¿no? Cómo esa mala percepción que se tiene comienza a distorsionar las formas, la ubicación espacio-temporal, el ritmo. Después está la disgrafía superficial, que se produce cuando está afectada la ruta ortográfica o léxica, por lo que se utiliza la ruta fonológica. Cuando ocurre esto, no se pueden escribir palabras que no se ajusten a las reglas de conversión fonema-grafema, es decir, escriben bien las palabras regulares y pseudopalabras, pero cometen errores en palabras irregulares. Hay también confusión con los homófonos, ya que siguen las reglas de conversión fonema-grafema. Escriben lo que oyen como vaca con B larga por vaca, y hay errores de omisión, adición o sustitución de otras letras, como en este caso no puede comprender bien, entonces empieza a reemplazar una letra por la que suena similar, ¿no? En este caso en particular se empiezan a omitir letras, a poner letras que suenan parecido a la letra que inicialmente se les propone. Después está la disgrafía fonológica, que se produce cuando se lesiona la ruta fonológica y se usa la ruta ortográfica.
Por esta razón no se puede escribir pseudopalabras, ya que está dañado el mecanismo de conversión fonema-grafema. Hay errores derivativos. Con los sufijos de las palabras compuestas mantienen la raíz pero cambian los sufijos. Pueden escribir bien las palabras regulares y las irregulares porque la ruta léxica está intacta y tienen palabras integradas a nivel visual. En este caso, todo lo que tiene que ver con la audición va a ser como el fuerte, ¿no? de este tipo de disgrafía. Entonces, como ya hay una barrera auditiva que termina metiéndose en la comprensión y en la educación, se le da preferencia muchas veces a la escritura, ¿no? A la escritura y al copiar, al transcribir. Acá tenemos ejemplos de pseudopalabras, ¿no? En el primero vemos que dice laya, joa y joya. Ellos tienen que identificar el grafema con el fonema, ¿no? La parte de la forma con cómo suena o con la palabra, cómo se dice. León, que pueden confundirla, entonces tiene diferentes acentos o está diferente ordenada de forma diferente, las letras en la palabra. No, estos son algunos ejercicios. Acá tenemos árbol, fantasma, iglú, fíjense, gafas, fagas, gatas. ¿Ven cómo las pueden confundir? Cambian, muchas veces cambian el orden de las palabras y otras veces, de las letras en este caso, el orden de las letras, y otras veces directamente las sustituyen. O las sustituyen o las omiten, ¿no? Si hay alguna justo una consonante no le salió, la eliminó y pronunció la palabra o la escribió la palabra sin, en este caso, ¿no? Sin poder evocar esa consonante. En este ejercicio vemos, elige la palabra correcta. Y tenemos una pelota, petola, pelota, poleta. Ven cómo son las mismas letras en toda la palabra, pero en este caso las cambia las sílabas, cambia el orden. En el caso de micrófono, micrónofo, minócrofo y micrófono. Acá está la diferencia, está bien especificada en todas. Chinemea, chinemae, chinemea, chimenea, ¿no? Muy bien. Después tenemos un tipo de disgrafía que se llama disgrafía profunda, que se produce cuando se lesionan las dos rutas, la fonológica y la ortográfica. Por esta razón habrá dificultades con las palabras irregulares, pseudopalabras y palabras regulares. Lo más característico de este tipo de disgrafía es la emisión de errores semánticos al escribir dictados o de forma espontánea. Sustituyo una palabra por otra relacionada semánticamente. Por ejemplo, naranja por limón, porque los dos son cítricos. Feliz por Navidad, ¿no? También hay dificultades en las palabras, en la función, en los verbos y en las derivaciones, ¿no? Hay como una mezcla de una problemática de comprensión y por otro lado está mucho el recurso de la sustitución. Después tenemos la disgrafía semántica, que se produce cuando la conexión con el sistema semántico, donde están almacenados todos los significados, se encuentra afectado. A pesar de ello, pueden escribir correctamente el dictado, palabras irregulares y cuyo significado no conocen. Las palabras función, verbos y derivaciones. Después tenemos un poquito de la reseña de
Portellano, ¿no? José Antonio Portellano, que es un doctor en psicología, especialista en psicología clínica y neuropsicología, es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Es neuropsicólogo clínico, desarrolló y publicó 5 pruebas de evaluación neuropsicológica para niños y adultos, algunas traducidas y adaptadas en otros países, ejemplo Alemania, Perú y Chile. En el caso del cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, recibió el premio de investigación TEA Ediciones, correspondiente al año 2000. Desde hace 26 años ha sido docente como profesor en la UCM, impartiendo diversas materias relacionadas con la neurociencia y la neuropsicología. Participa también en los programas de posgrado en diferentes universidades españolas y extranjeras. Imparte 230 cursos y seminarios sobre psicoendocrinología y neuropsicología en España, Portugal, Dinamarca, Hungría, Canadá, Brasil, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú. Y publicó más de 150 artículos en revistas españolas y extranjeras y 59 libros y capítulos. ¿No? Digamos, estudia mucho lo que tiene que ver con el comportamiento, la personalidad, lo que tiene que ver con el desarrollo neurológico, con las disfunciones en el desarrollo neurológico. Y bueno, desde este ámbito, esta dimensión, obviamente que estudia todo lo que tiene que ver con las dificultades de aprendizaje, con la escritura, el habla, todo lo comportamental. Según este autor, están estos tipos de disgrafía. La disgrafía específica, que es la alteración simbólica del lenguaje escrito como consecuencia de las dificultades disléxicas del niño. La disgrafía específica es aquella que afecta al contenido de la escritura y que se da por la dificultad para producir las letras o palabras que no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a una mala percepción de las formas en la desorientación temporal, en el ritmo, etc. ¿No? Vemos cómo afecta mucho el tema de la comprensión, la percepción, lo que le llega al individuo. La disgrafía motriz, que ya la habíamos mencionado, que afecta la calidad de la escritura, específicamente al grafema o al grafismo en sus aspectos grafomotores. El niño que presenta disgrafía motora comprende la relación entre los sonidos y que él mismo pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Factores causales de la disgrafía. Bueno, dice, al estudiar las causas que producen las dificultades en la escritura del niño, con frecuencia podemos observar que no es un solo factor que de forma aislada provoca el déficit de escritura, sino que existen varios aspectos causales que pueden influir de forma negativa en el aprendizaje de la escritura. Recordemos que puede venir tanto del mundo externo como del mundo interno. Todos estos factores de alguna forma pueden intervenir en la comprensión o en la expresión del lenguaje. Causales de la disgrafía. Una de las causas puede ser de tipo madurativo. Dentro de las causas de tipo madurativo existen dificultades de tipo neuropsicológico que impiden que el niño escriba de forma satisfactoria. Para poder escribir se requiere de una adecuada madurez neuropsicológica del niño, ya que la escritura es una actividad perceptivo-motriz. Cuando no existe suficiente madurez, suelen presentar dificultades, tanto para percibir la forma y el significado de la letra como para manejar el lápiz. Por lo tanto, cuando se da una inmadurez motriz, esta no le permite al niño sostener el lápiz y graficar una letra en forma correcta. Esta situación hace que se presenten ciertas dificultades que impiden el desarrollo de un aprendizaje satisfactorio de la escritura.
Obviamente cuando siempre hablamos de algo madurativo también estamos hablando de los tiempos de apropiación, ¿no? Como para algunas personas el tiempo estipulado o normatizado es uno, y para las personas que tienen este tipo de dificultades el proceso es mucho más lento. Por eso se recomienda siempre trabajar de forma progresiva, paulatina. Y hay 3 factores de tipo neuropsicológico que pueden provocar disgrafía. Tenemos los trastornos de lateralización, que tiene que ver con cuál es la mano hábil, ¿no? Las personas que son ambidiestras o las personas que son zurdas y de alguna forma les hicieron trabajar solamente con el lado derecho como para compensarlo. Después, otro tipo es el de los trastornos de eficiencia psicomotora, que son niños torpes motrices y niños hipercinéticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la alteración en el ritmo de motor, psicomotor, va a estar alterando también todo lo que tiene que ver con la escritura, con la caligrafía. Y los trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices, que en este caso son el trastorno de la organización perceptiva, trastorno de la estructuración espacio-temporal y trastorno del esquema corporal. Vemos que son todo lo que tiene que ver con el mundo simbólico, la representación de las cosas está levemente distorsionada. Después también hay causas caracteriales. Esta causa se caracteriza por la escritura impresentable, inestable, con deficiente espaciación e inclinación, lo cual es particular en niños con conflictos emocionales intensos. Esta disgrafía no se presenta de forma aislada, por el contrario suele presentarse asociada a dificultades perceptiva-motrices, de lateralización, y es producto de tensiones psicológicas del niño. Puede ser utilizado como un mecanismo de defensa para enmascarar trastornos de conducta como timidez, inhibición, aislamiento, celos, etc. Vemos que acá hay una gran carga de lo que tiene que ver con la emotividad y cómo impacta en los procesos de desarrollo del niño. Causas pedagógicas también hay. Se puede decir que la escuela es el detonador de la disgrafía, porque es donde el niño tiene que escribir de forma sistemática. Y acá recordemos que lo sistemático tiene una gran distancia con lo que es personalista. Lo sistemático no va bien, no se lleva bien con el tiempo individual de cada persona, sino que intenta tener tiempos en común para todos. Por ende, la imposición de movimientos y posturas al momento de escribir impiden al niño adaptar la escritura a los requerimientos de su edad, madurez y preparación. Y acá vemos algunas causas que pueden producir trastorno de escritura desde el punto de vista pedagógico. Estas son: instrucción rígida aplicada para todos los niños sin atender a las características individuales, que era lo que decía anteriormente, ¿no? Cada uno tiene su proceso, su ritmo, la forma de desarrollarlo particular de cada uno, que tiene que ver con todos estos movimientos biológicos, emocionales, físicos, ¿no? Entonces cada uno va a tener un proceso diferente, individual, y es único, así como cada persona es única, ¿no? El descuido de un diagnóstico del grafismo como método de identificación de dificultades de escritura. También puede ser la deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras. Muchas veces tiene que ver con el contexto familiar, tiene que ver con el contexto socioambiental, ¿no? Esto de en dónde está el niño, de qué recursos se rodea. Obviamente que a menos recursos, menos
menos herramientas va a tener para llevar a cabo determinadas tareas. Orientación inadecuada al cambiar de imprenta cursiva. Hay chicos que mezclan directamente la imprenta con la cursiva y hacen su propio método de escritura, ¿no? Objetivos demasiado ambiciosos o inadaptados a las posibilidades de los alumnos. Siempre como docentes o como profesionales del área de la educación, tenemos que respetar los tiempos de cada persona, ya sea de adquisición de habilidades, de competencias, para afrontar diferentes limitaciones. Siempre tenemos que respetar los momentos y los tiempos, obviamente observando cuáles son los tiempos de desarrollo para cada persona, para cada niño. Materiales inadecuados para la enseñanza también. Ineptitud para centrar el ejercicio en la corrección de las deficiencias específicas. No puede ser que porque el niño no tenga una disgrafía o presente disgrafía, lo único que se le pida es que haga ejercicios para reparar esta situación. Eso terminaría aislando al chico del colegio tarde o temprano, ¿no? Alejándolo, frustrándolo, porque justamente es algo de lo que más les cuesta, no otros procesos y otras habilidades que se van adquiriendo en el colegio, específicamente estas. Entonces, hay que trabajar no bajo tensión y no tensionar obviamente al alumno. Y también puede ser la incapacidad para enseñar a los niños zurdos la posición correcta del papel y los movimientos más idóneos para el correcto aprendizaje. Vemos que muchas de estas situaciones disruptivas se dan por las formas, ¿no? Por cómo se ubican, cómo sostienen, cómo imitan. Así que se puede deber a muchísimos factores por lo que estamos viendo. Y también hay causas mixtas, que hacen referencia a ciertos síndromes que no se pueden explicar de forma autónoma, sino como suma de factores de forma continuada, como es el caso del grafoespasmo, que hace referencia a una dificultad para realizar movimientos de forma coordinada al momento de escribir, afectando así la calidad de las letras, ¿no? La forma en que van trazando tiene que ver también con los impulsos nerviosos. Las personas con dicho trastorno presentan casi siempre una disgrafía motriz muy acusada. Los síntomas más característicos son la lentitud para escribir, la mala coordinación en los movimientos, sudoración de las palmas de las manos, variación en la forma de la toma del lápiz, rechazo hacia la escritura. Cuando hablamos de lentitud para escribir, hablamos de una real lentitud para escribir, ¿no? Se toman demasiado tiempo porque tienen miedo de hacerlo mal, porque tienen miedo de que se evidencie eso. Muchas veces se quedan pensando cómo se hace o cómo hacerlo. Eso obviamente que va quitando tiempo, hasta que uno lo puede llegar a percatar. Y la forma en que toman lápiz también. Nosotros, ya sea como acompañantes terapéuticos, como docentes, como personal de la educación, del área de la educación, vamos a ver mucho esto, ¿no? Vamos a ver, en principio, en primer grado, en las etapas iniciales de la escuela, lo que vamos a ver es cómo se acercan e interactúan con los objetos. Y generalmente lo que son lápices, lapiceras, tienen una forma específica de agarrar que obviamente uno no nace sabiéndolas, las empieza a practicar. Pero en los chicos que tienen más dificultades, buscan la forma para incluso agarrar mal el objeto, el lápiz, la lapicera, lo que sea, e intentar hacer la forma correcta, ¿no? Van por esa opción antes de hacer quizás un trabajo de motricidad más fina.
Bien, la disgrafía para el DSM-4, que es el Manual de Diagnósticos Médicos. Agrupa las dificultades de escritura bajo la denominación de trastorno de la expresión escrita. Si bien no hace una diferencia explícita entre trastornos disgráficos y disortográficos, la primera distinción se hace entre la disgrafía evolutiva y adquirida. Esta última se refiere a la pérdida de los procesos de la escritura debido a una lesión neurológica y se subdividen según donde se encuentre la zona de la lesión. Obviamente que de acuerdo a la zona que afecte va a tener alguna característica u otra, ¿no? Bien, la orientación y recursos. ¿Qué vamos a hacer en estas situaciones cuando uno percibe esto dentro del ámbito escolar? Primero, entrenamiento psicomotor. Motricidad fina, control postural y esquema corporal y el de fuerza muscular. Relajación. A partir de los 7 años ya se puede aplicar de forma sistemática. Y respiración. Esto es todo lo que tiene que ver con el ámbito o la esfera motriz, ¿no? Cómo se sientan, cómo se ubican en el espacio, la percepción de ese espacio, cómo tienen que colocar la carpeta, la hoja, ¿no? A dónde ubicar cada cosa, cómo agarrarla. Vamos a intentar hacer ese trabajo fino, sostenido durante el año, ¿no? De forma progresiva, paulatina, dándole el tiempo a que el niño vaya avanzando. También con técnicas pictográficas puede ser, serían sesiones de pintura con el objetivo de trabajar hombros, brazos y muñecas y consiguientemente favorecer la distensión neuromuscular de estos miembros. Recordemos que todo lo que tiene que ver con la escritura en sí tiene mucho componente físico, postural, corporal, más la tensión que uno aplica a sus músculos para que la mano tenga un movimiento, vaya para arriba, vaya para abajo, ¿no? Para que pueda hacer un círculo. Todo es un juego de tensiones dentro del cuerpo también. Veámoslo de esa forma física para poder interpretar cuáles tienen que ser también los abordajes. Estas sesiones se caracterizan por utilizar pinceles con el mango largo y brocha dura, pues no se busca la precisión, sino la distensión, que se relaje realizando una forma, no importa si es amplia o concreta. Utilizar lápices y rotuladores gruesos. Trazar gravescos, garabateo y trazos amplios y continuos sin levantar el lápiz ni el papel. Son todas cosas que vamos a intentar implementar de forma detallada a medida que el niño pueda ir haciéndolo, sin frustrarlo, ¿no? La posición sería de pie para favorecer el desplazamiento integral y articulada tanto del hombro como del brazo y la mano. Ven que es una cadena muscular lo que también trabajamos. Ejercicios a seguir en caso de disgrafías grafomotrices. Bueno, se pueden realizar estas diferentes habilidades. Actividades dirigidas a mejorar la atención y la relajación. Esto va a ayudar a ir trabajando toda la parte motriz con la ayuda de la atención y la distensión. Actividades dirigidas a mejorar la aprehensión. Recordemos que la aprehensión es cuando el niño hace la pinza, ¿no? Cuando agarra el lápiz o la goma con las puntas de los dedos. Actividad de presión gruesa, actividad de presión con los dedos en forma de pinza, actividades dirigidas a mejorar la presión del útil de la escritura, no que no esté demasiado blandito, sino que tenga una cierta rigidez para mantener la forma que va a estar trazando. Actividades dirigidas a mejorar la direccionalidad y el sentido. Esto se utilizaba mucho en el pasado con los renglones, esas hojas que tienen renglones más amplios, entonces
no tenía que pasarse o no tiene que pasarse del renglón o de los límites de las líneas. Actividades para automatizar los sinistrógiros y actividades para automatizar los movimientos de izquierda a derecha, ¿no? Se trabaja la espacialidad de la mesa de trabajo, la direccionalidad, hacia dónde tiene que ir la letra, de qué forma, en dónde se coloca, para qué lado, el tamaño, todo eso se va a trabajar con estos ejercicios. Ejercicios para desarrollar habilidades implicadas en el trazado de las diferentes letras, actividades sobre líneas rectas, actividades sobre líneas curvas, actividades sobre líneas mixtas, actividades sobre líneas dibujo, actividades sobre líneas letras y palabras, atender a tablas de dificultades de trazado de grafías, ¿no? Hay toda una gama de ejercicios o dinámicas de grafismo para que el niño copie y pueda tener márgenes en donde moverse, en donde ir practicando cada uno de los ejercicios que le vamos a ir pidiendo. Y actividades sobre las letras, ¿no? Ya lo había dicho. Ejercicios a seguir en caso de digrafías caligráficas. Recordemos que en el tema de la caligrafía vamos a estar específicamente tomando conciencia de la forma de las letras, de si se pueden leer o interpretar bien, las proporciones, el espacio, cómo están unidas esas letras, ¿no? Lo que al principio, el ciclo inicial lo vemos como sílabas, cómo se unen las letras para formar una palabra. Las actividades sobre la forma de las letras, como decía, las actividades dirigidas a desarrollar la escritura, la legibilidad de la comunicación escrita, actividades dirigidas a corregir trastornos de inclinación de las letras, actividades dirigidas a corregir los trastornos de proporcionalidad de las letras, a corregir los trastornos de ligadura entre las letras, cómo se unen, y actividades dirigidas a corregir la espaciación, ¿no? Cuánto espacio dejan entre las palabras. Todo esto va a tener un impacto en la extensidad del trabajo que desarrolle. Y acá vemos algunos ejemplos de ejercicios, donde generalmente, a ver si se llega a ver, están redondeados con puntos para que el niño comience en un lado y termine en el otro. Entonces tenga que seguir esa misma forma. Con la práctica termina adquiriendo la facilidad de poder hacerlo, ¿no? A ver, creo que tenemos algunas más. ¿Ves? En este caso coloca la letra C, S, B larga o B corta, según corresponda la palabra, y une con línea el grafema con la palabra, ¿no? Y acá vemos casa, tiene que colocar la C, la S. Primero escucha, él va primero a escuchar para saber cómo suena, y eso lo va a asociar con la palabra. Lo mismo con calabaza, con carro, llaves, vaso, vaca y zapato. Estos son ejercicios obviamente de primario, ¿no? O en este caso, bueno, une con flechas, que tenga que seguir el caminito en el caso del conejo, en el caso del pez también, o en el caso de la mariposa para llegar a la flor. Miren todas las formas que se pide que trabajen para ir teniendo de a poco la habilidad de la motricidad fina más desarrollada, o seguir alguna secuencia así, como elíptica, ¿no?
O también puede ser como coloreado, coloreando ciertas partes del dibujo. Y eso es todo. Nos vamos a ver en la próxima clase. Vamos a seguir trabajando sobre algunas dificultades más. Nos vemos.